Videojueguistas, se viene un nuevo videojuego, ideal para los fanáticos de Contra, y es un juego argentino. Sí, así como escucharon, vamos a tener un juego homenaje a Contra hecho en Argentina. Y digo vamos porque al momento en el que estoy publicando este video aún no salió a la venta, sino que va a salir el 12 de agosto de 2024, no falta nada. El juego se llama MT Force Alien Uprising y fue realizado por una sola persona, Roberto Montesano, quien me permitió probarlo antes del lanzamiento, y me alegra mucho poder difundirlo, ya que creo que está cumpliendo el sueño de muchos de nosotros al poder publicar su propio videojuego, y encima hace rato que estoy queriendo hablar en el canal de videojuegos desarrollados en Argentina. Eso sí, este no es un video patrocinado, por ende yo se los voy a presentar, les voy a dar mi opinión, tanto lo positivo como negativo, y luego queda en cada uno si le interesaría conseguirlo o no. Que dicho sea de paso, no sé ni siquiera el precio de venta porque quiero que mi análisis no se vea influenciado por el factor económico, sino por lo que es el juego en sí. Les aviso que para tratar de no hacer mucho spoiler, voy a procurar mostrarles más o menos las mismas partes del juego que se pueden ver en el tráiler. Y ya lo pueden notar por lo que van viendo, su propio autor me dijo que se inspiró en sagas icónicas como Contra, Metal Slug y Battletoads. No voy a explicar cómo se juega, solo voy a decir que es un clásico run and gun donde tenemos dos personajes para elegir y uno desbloqueable, aparte que podemos jugar en modo cooperativo, y el resto mejor si entran en la página de Steam del juego, así lo tienen explicado directamente con palabras del autor y yo me centro en darles mi opinión del juego. A ver, seamos claros, juegos que imitan a Contra o a los otros ya nombrados se hicieron muchísimos. Es por eso que voy a ser honesto, intenté no compararlo con nada, pero la verdad, a medida que avanzaba me di cuenta que compararlo es lo mejor que puedo hacer, por eso voy a analizarlo en dos partes. Por un lado, yo no sé si fue realizado con esta intención, pero el juego es como rememorar momentos icónicos de Contra, Metal Slug o Battletoads. Y en lo personal esto es importante, ya que esa nostalgia que me produjo, reconozco que fue lo primero que me atrapó del juego. Incluso a pesar de que, para ser honesto, yo jugué muchísimos run and gun, pero no considero que sea mi género favorito. E incluso Contra, más allá de los juegos de 16 bits, no es una saga que me atraiga demasiado. Pero por mi edad son escenas tan emblemáticas de mi generación que me impactan directamente. Ojo, capaz que lo agarra un pibe que nunca jugó a clásicos de los años 80 y 90 y el juego le parezca uno más, pero al menos yo veo el nivel de navecitas y sé que no son solamente navecitas, es un homenaje a Battletoads, o este nivel que claramente es el segundo nivel de Contra. Y acá podemos encontrar referencias a Metal Slug 3, pero también yo siento que lo que pueden parecer simples piedras flotando en el espacio, a mí me recuerda a Asteroids, el clásico de arcade y de Atari. Pero a la vez el otro factor importante que quiero destacar es que es un juego muy cambiante en cuanto a escenarios y tipos de jugabilidad, y eso me hizo que a mí me mantenga enganchado hasta terminarlo. Y acá tienen la prueba de que lo terminé, desbloqueé a Z, personaje que solo puede usarse al terminar el modo historia. Es más, creo no equivocarme si digo que en cada escenario hay por lo menos 2 o 3 mecánicas de juego distintas, que incluso a veces nos pueden agarrar desprevenidos. Por ejemplo, en el tercer nivel tenemos dos jefes juntos, un robot y un extraterrestre, que nos rodearán y nos van a atacar, pero también se van a pelear entre ellos. Esto es desconcertante al inicio porque no sabremos si alguno es aliado nuestro, pero cuando comprendemos la situación tendremos que pensar bien a quién atacar en cada momento y cómo favorecernos de que ellos se peleen. Y en todo esto entra un factor muy importante, que son los gráficos, y empiezo aclarando que yo reconozco que soy más del estilo pixel art, pero no sé si habría encajado bien en este juego, porque quizá me equivoque, pero siento que este estilo que tiene lo vuelve más inmersivo, y mientras que podemos rememorar las escenas icónicas de los clásicos de forma muy renovada, muy realistas e incluso tétricas, también permite que sea más flexible en cuanto a las mecánicas del juego y a la variedad de recursos. Porque aparte este estilo y la ambientación se combinaron con música tipo heavy metal que hacen que encajen muy bien.
Y dicho sea de paso, la música levanta mucho y te va marcando el ritmo de juego. Es así que si hablo de gráficos, merecen un párrafo aparte los jefes, que la verdad me gustó mucho el diseño, son sorprendentes, pero también distintos y variados en cuanto a las mecánicas de cada uno, no se sienten repetitivos. Pero me tengo que ir metiendo en el tema de la dificultad, y no puedo dejar de lado que algunos son bastante difíciles, y ni hablar del jefe final, es muy complicado. Yo sinceramente en el modo arcade, con solo 3 vidas y 2 continues, creo que ni en 10 años lo pasaría. Igual sepan que no les estoy spoileando el final, lo que están viendo no es el último jefe. Lo positivo es que si bien el juego es difícil, es a la vieja escuela, se mantiene un esquema de patrones, por lo cual los jefes y el juego en sí se pasa a prueba y error y a pura práctica e insultos, lo admito, muchas veces vamos a putear como nunca en este juego, pero a la vez esto le aporta una rejugabilidad casi obligatoria. Pero no son solamente los jefes, en general es un juego muy difícil, y ya podrán ir comprobando con los videos que están viendo que me cansé de perder una y otra vez. En su modo más desafiante es un clásico arcade con 3 vidas y 2 continues, que creo yo no es para cualquiera, ni tampoco algo que pasaremos a la primera. Y ojo, digo esto porque yo reconozco que soy un poco manco, pero no es que solo me paso el juego de Barney el dinosaurio, que por cierto lo hice. Terminé juegos como Celeste, Super Meat Boy, Castlevania, pero acá te vienen enemigos y ataques por todos lados y a gran velocidad, al estilo Contra y no sé si más, porque encima al ganarlo podemos desbloquear un modo turbo, más difícil todavía. Incluso el mismo creador me dijo que en este modo de juego no hay piedad y es para experimentados. Por cierto, si quieren pueden ver en mi canal secundario, los anti-gameplays del videojueguista, cómo fue mi primera partida y toma de contacto con este juego. Y también pueden ver cómo pasé el juego de Barney el dinosaurio. No era broma, lo jugué y le dediqué un video. Y admito que si el juego se quedaría solo en esto, diría que me parece demasiado difícil para un nicho de jugadores muy reducido. Pero a la vez, para que sea inclusivo con la generación de cristal y con gente como yo, hay un modo historia, que sería el modo fácil, ya que tenemos vidas infinitas y por ende, tarde o temprano vamos a terminar el juego, con el detalle que perder menos vidas implica terminar con una calificación más alta. Obviamente yo lo terminé de este modo, y no quisiera entrar en el debate de qué modo es mejor, pero admito que el verdadero desafío y lo lindo es el modo arcade, porque en el modo historia no existe una preocupación verdadera por intentar mejorar, ya que si perdemos nos volvemos a regenerar y listo. Así que en el momento que estoy publicando este video todavía intento, aún sin éxito, pasarlo en arcade. En 10 años les digo si lo logré. Eso sí, tengo que ser honesto y decir que al no terminarlo en modalidad arcade no puedo afirmar ni tampoco negar si el juego en algún momento deja de ser solo difícil para pasar a ser injusto. Eso se los debo. Si me preguntan si el juego es perfecto, no, creo que hay cosas para pulir. Por ejemplo, mínimos detalles gráficos que no sé si el creador lo hizo así intencionalmente, como el hecho de que me resultó extraño cómo se desarman los zombies. También hay un nivel que me parece raro cómo flota el personaje, aunque no sé si es una referencia a algún juego que se me está pasando de largo. Y después algo muy personal, pero que ya es muy específico y que se los digo solamente porque aparece en el tráiler, es que hay un nivel en el que nos pasa un subterráneo por delante. En este momento se vuelve muy lindo el juego porque es hasta dramático, te sumerge dentro del juego. Pero esto nos quita completamente la visión, cosa que entiendo que es adrede, pero que me parece que se pierde completamente el control del personaje, al punto de que podemos perder una o más vidas por no ver lo que pasa. Igual, de todos modos, tengo que aclarar que yo jugué a una versión que aún no está a la venta, y que todavía está a tiempo de irse arreglando.
Es más, le mencioné a Roberto un pequeño bug muy pero muy esporádico que encontré y no solo me contestó rápidamente, sino que lo solucionó rapidísimo también. Así que se nota que hay muy buena voluntad en darle cariño a su juego e ir puliéndolo todo lo más posible. Es más, me dijo que si al juego le va bien, tiene intenciones de agregar cosas como por ejemplo distintos caminos por donde avanzar. Termino diciendo que, si bien lo hice durante todo el video, es difícil para mí dar una valoración final del juego, ya que es un desarrollo argentino, independiente, hecho a pulmón y que me trae muchísimos recuerdos de mi infancia. Y todo esto no sé si me permitiría ser demasiado objetivo, pero creo que estamos hablando de un juego que es por lejos muchísimo mejor que gran cantidad de juegos que conseguimos hoy en día. Y no hablo solamente de desarrollos independientes. Por eso lo que les puedo decir es que le presten atención a este juego, que miren también otros análisis, entren a la página de Steam a leer un poco más, incluso a ver el precio, y nada, ustedes sabrán mejor que yo qué hacer. Así que bueno, videojueguistas, díganme en los comentarios qué les pareció lo que pudieron ver del juego, y yo les voy a estar dejando en la descripción del video el enlace a la página de Steam. Así que no tengo mucho más para agregar y como siempre digo, este retrojugador compulsivo se despide. No sin antes pedirles que si les gustó el video le dejen un like y se suscriban al canal.